Bien, vamos a continuar con algunos tópicos de tensores. En la anterior clase hemos visto una relación de los coeficientes de un sistema de coordenadas curvilíneas a otro sistema de coordenadas curvilíneas que no necesariamente era ortogonal, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir definir los tensores contravariantes y covariantes de primer orden. Y era exactamente las relaciones que hemos deducido en la clase anterior. Entonces, se define como un tensor, tomaremos un sistema, sea un sistema n-dimensional, dado por los ejes x super 1, x super 2, hasta n-dimensional x super n. Y las componentes las designaremos como a super 1, a super 2, hasta a super n. Hasta a super n. Y sea otro sistema también n-dimensional, dado los ejes como x super 1 basa, x super 2 basa, hasta x super n basa. Y las componentes en ese nuevo sistema las llamaremos a super 1 basa, a super 2 basa y hasta a super n basa. La relación de un sistema al otro sistema está dado por las relaciones de transformación de un sistema al otro son las ecuaciones que hemos deducido en la clase pasada. Es decir, las componentes a super basa p va a ser la derivada de x basa p respecto de x super i por a super i. Esta notación nos define un tensor contravariante, tomando P1, 2, sucesivamente hasta n. Esta notación es la relación de transformación de un sistema al otro, es decir, las componentes del nuevo sistema en función de las componentes del anterior sistema. Esto es un tensor contravariante. Podríamos haber visto también, es decir, bueno, haremos un ejemplo, por ejemplo, si P es 1, entonces tenemos la primera componente, a super basa 1, la derivada de x1 respecto, esto nos representa una sumatoria, respecto x basa 1 respecto de x1 por a1, más la derivada de x basa 1 respecto de x2 por a2, y así sucesivamente hasta llegar a la derivada parcial respecto de x basa 1 respecto de xn por an. Y así tomamos p igual a 2, tenemos todo el conjunto de relaciones de
transformación. Ahora, análogamente, definamos dos sistemas. Sean las componentes A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, en un sistema n-dimensional. En el espacio, diremos, en el espacio x sub 1, x sub 2, hasta x super n. Y sean las componentes A sub 1 baza, A sub 2 baza, hasta A sub n baza. Entonces, las componentes en el nuevo sistema A baza P, A baza sub P, van a estar dadas por derivadas respecto de X baza P de A I por A sub I. Por A sub I. Si representamos de esa manera las componentes del nuevo sistema en relación al anterior sistema, esto representa un tensor covariante de primer orden. Entonces, de momento, ¿qué ven los tensores? Las que nos relacionan las componentes de un nuevo sistema en función de del anterior sistema, ¿no? Los tensores de segundo orden ya representan una matriz, sea el espacio N2, es decir, se define como una doble sumatoria. Y aquí vamos a distinguir tres tipos de tensores. Tensor dos veces contravariante, tensor dos veces covariante y también un tensor mixto. Bien, un tensor contravariante tiene esa estructura. Entonces, las relaciones que nos representan del nuevo sistema, pero dos veces contravariante, PQ, en función del anterior sistema, diremos derivada respecto de X baza P, derivada de X baza Q. Y ahora las sumatorias. Respecto de XY, respecto de XJ. Por A, las sumatorias, A y J. Dos veces contravariante. Dos veces covariante, A baza PQ con subíndices va a ser derivada de X baza P derivada de X baza Q y ahora las sumatorias respecto de XY respecto de XJ por el A y J.
Y el tensor mixto A, PQ, A basa PQ, derivada de X basa P, derivada de X basa Q. Y las sumatorias de XY respecto de XJ. Los subíndices A y J. Esa sería la estructura, 2 veces contravariante, 2 veces covariante y el mixto una vez covariante y una vez contravariante. Bien. Hay un tensor que se llama el delta de Kronecker. Pondremos aquí. Es un tensor mixto. Tensor delta de Kronecker. Es un tensor mixto, se lo representa con la letra delta, una vez contravariante, una vez covariante. Este tensor tiene la particularidad de que vale 1 si P es igual a Q y vale 0 si P es distinto de Q. Entonces, dependiendo del orden, el delta QP va a ser un equivalente a la matriz unitaria, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, 0, y así sucesivamente hasta 0, 0, 1, equivalente a la matriz unitaria. Vamos a ver la representación matricial. Un tensor de segundo orden nos representa una matriz. Entonces, la representación matricial en tensores contravariantes va a ser una matriz A super 1, 1, A super 1, 2 y así sucesivamente a 1n, A2, 1, A2, 2 hasta A2n y así hasta la última fila AN1, AN2 hasta ANn. Esa es la representación de un tensor contravariante. Haremos un ejemplo, a ver, un ejemplo. Dice en una representación N3, 3 por 3, las componentes PQ, covariante, están dadas por esta matriz. 1, menos 1, 0. 0, 0, 0. 2, 0, 1. En el sistema X1, X2, X3. Nos piden las leyes de transformación. Las leyes que relacionan un sistema con el otro son las siguientes. X super 1 igual a X basa 1 más el seno de X basa 2. X super 2 igual a X basa 2. Y X3 igual a X basa 2 más X basa 3. Aquí debemos hallar las componentes, pero del tensor 2 veces
covariante, 2 veces covariante. O sea, tenemos que hallar una matriz 3 por 3. A barra 1, 1. A barra 1, 2. A barra 1, 3. Y así. A barra 2, 1. A barra 2, 2. A barra 2, 3. A barra 3, 1. A barra 3, 2. A barra 3, 3. ¿Cómo hallamos esto? Vamos a hacer un ejemplo, un caso. Lo pueden completar ustedes. Por ejemplo, hallar el A barra, uno de ellos, 2, 3, por ejemplo. El A barra 2, 3. ¿Cómo sería el desarrollo? Necesitamos, haremos aquí arriba. A barra 2, 3. Es 2 veces covariante, ¿no? 2, 3. Esto va a ser derivada de x barra 2, derivada de x barra 3, de respecto de xy, respecto de xj, de a y j. Entonces, reemplazando las relaciones, sería derivada parcial de x1 respecto de x barra 2. Derivada, hagamos la primera sumatoria, de x2 respecto de x barra 3. Acá es j, ¿no? J y j. Y j. La primera sumatoria. Estamos variando y por a1j más la derivada de x1 respecto de x barra 2 de 2 sería, ¿no? De 2 por el a respecto de x j todavía no hemos hecho j 1j respecto de j por a 2j más la derivada parcial de x3 respecto de x barra 2 de la derivada de xj respecto de x barra 3 del a3j más. Ahora, cada uno de ellos ya también variamos la sumatoria de j. Va a ser una cosa un poco, bueno, esa matriz la necesitamos. Entonces, derivada de x1 respecto de x barra 2 por la derivada, ahora ya también variemos j, de x1 respecto de x barra 3 por el a1, 1, más derivada de x1, solamente estamos en esta expresión, respecto de x barra 2 por la derivada de x2 respecto de x barra 3 por el a 1, 1, 2, más la derivada de x1 respecto de x barra 2, de la derivada de x3 respecto de x barra 3 por el a1, 3. Todo esto nos está relacionando esa expresión. Más, para el segundo caso, de igual manera. A ver, ahora el segundo caso, ¿dónde lo ponemos? Más derivada de x2 respecto de x barra 2. Derivada ya también variamos j.
de x1 respecto de x más a 3, ¿no? Respecto de x más a 3 por el A2, 1 más la derivada de x2 respecto de x más a 2, derivada de x2 respecto de x más a 3 por el A2, 2 más la derivada de x2 respecto de x más a 2, derivada de x3 respecto de x más a 3 por el A2, 3 más. Ahora ya también nos vamos a esta expresión. Ahora, ¿dónde ponemos eso? Pondremos aquí abajo. Vamos a continuar en la parte de abajo. Más, continuamos acá. Más la tercera sumatoria. Derivada de x3 respecto de x más a 2. Variamos j. Derivada de x1 respecto de x más a 3 por el A3, 1 más la derivada de x3 respecto de x más a 2, derivada de j vale 2 de x2 respecto de x más a 3 por el A3, 2 y más la derivada de x3 respecto de x más a 2 por la derivada de x, j ahora variamos a 3, de x3 respecto de x más a 3 por el A3, 3. Bueno, vamos encontrando entonces estas derivadas. Estas son las relaciones de transformación. Necesitamos derivada de x1 respecto de x más a 2. Pongamos por acá, derivada de x1 respecto de x más a 2. Derivamos parcialmente x1 respecto de x más a 2. Va a ser el coseno de x2. Coseno de x más a 2. Luego necesitamos derivada de x1 respecto de x más a 3. Es 0. Derivada de x1 respecto de x más a 3. Eso es 0. Multiplicando entonces, esto es coseno de x2, x más a 2, y esto vale 0. Entonces este primer desarrollo es 0. Derivada de x1 respecto de x más a 2, eso es coseno de x2, coseno de x más a 2, por la derivada de x2 respecto de x más a 3, derivada de x2 respecto de x más a 3. Derivada de x2 respecto de x más a 3 es 0. Entonces todo esto se hace 0. Derivada de x1 respecto de x más a 2 es coseno de x más a 2. Derivada de x3 respecto de x más a 3, esto es 1. Esta derivada por el A13, el A13 es 0. Entonces todo esto se hace 0. Continuemos. Derivada de x2 respecto de x más a 2. Esto es 1. Derivada de x1 respecto de x más a 3. 0. Entonces todo esto se hace 0. Derivada de x2 respecto de x más a 2. Esto es 1. Derivada de x2 respecto de x más a 3, 0. Entonces todo esto es 0. Derivada de x2 respecto de x más a 2, esto es 1. Derivada de x3 respecto de x más a 3, esto es 1. A23, A23 es 0. Entonces todo esto se hace 0.
Y en la última combinación, derivada de x3 respecto de x más a 2. Esto es 1. Derivando eso. Derivada de x1 respecto de x más a 3. Esto es 0. Y bueno, todo esto se hace 0. Derivada de x3 respecto de x más a 2. Esto es 1. Derivada de x2 respecto de x más a 3. 0. Entonces todo esto se hace 0. Derivada de x3 respecto de x más a 2, esto es 1. Derivada de x3 respecto de x más a 3, esto es 1. El A33 es 1. Entonces, todo este término, el A23, había sido simplemente igual a 1. Así pueden ir hallando cada uno de estos términos de esa matriz en el nuevo sistema. Yo creo que hasta acá vamos a llegar en la materia. Lo que quiero pedirles, necesitamos dar un examen más que vas a presentar el segundo parcial y el final. Daremos la primera clase de la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces la primera clase de la próxima semana es el último examen que vamos a dar. Que tengan buen día.